un nuevo episodio de Mano a Mano. Esto es no es cualquier episodio de Mano a Mano. Yo le puedo preguntar a Pablo, ¿qué episodio es este? No Número 73, pero no diré solamente episodio número 73. Hasta te puedo llegar a decir... No me digas que hiciste esa cuenta. No me digas que hiciste la cuenta. No, ya veo que me ibas a decir, es el episodio 102. ¿Hasta qué episodio? ¿Vos sabés hasta qué episodio llegamos? 155 de Truco Gallo. Truco Gallo. ¿Es 155? Y tenemos un invitado, que ya no es un invitado, es un amigo, ya le escucharon la voz. Daniel Tonietti, el flaco. Acá lo tenemos. Lo pudimos traer, no fue cualquier cosa. Yo no sé, estábamos en el nivel. Cristina, ¿nos atendés? Y a veces sí, a veces no. Dani, ¿nos atendés para venir? Y no sé, estoy muy ocupado. No, dije siempre que quería venir, obviamente. Y además buscamos la oportunidad acá con, con Toto. Así es. Vamos a hablar de la selección en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Macri. ¿Qué es lo que pasa con Milei? Es un nuevo líder, se transforma en el líder de la derecha, ultraderecha, se come a todos, y la provincia de Buenos Aires con el PJ, kirchnerismo, quisiolofismo, como lo quieras llamar, todo eso. Y acá además tenemos al número uno, a Pablo Ibáñez, que sabe todo de política, y al conductor entertainment, Daniel Tonietti, que se dice no periodista, pero créanme a mí. Sí, es así. Hace de eso. Bueno. Aquí estamos. ¿Cómo anda, Dani? Bien, primero hace un montón que no nos compartíamos un estudio. La primera vez en versión audiovisual. Sí, ¿no? Estaba pensando eso, la primera vez que hicimos. Gobernaba Alberto Fernández. Sí, estaba buscando la fecha, vos sabés. Así empezamos. Creo que fue junio del 2023 el último. Fue antes de la pandemia. Junio del 2023 el último que grabamos. Junio del año 2023. Y arrancamos, yo siempre recuerdo cada vez. 2 años. Cada vez que recuerdo o hago referencia mano a mano, como la derivación que es un spin-off de Truco Gallo. Exactamente, siempre digo que fue una idea de Tonietti, que un día apareció con una aventura que parecía bastante inusual. Siempre recuerdo que fuimos el primer podcast nativo que nació como tal y que continuó como tal, un producto hecho y pensado, y eso fue toda una idea que trajo Tonietti. Gobernaba Macri. Claro. Por eso fin de Macri. Sí, por eso te decía. Estoy pensando si fue... Sí, cuando arrancó Truco Gallo, gobernaba Macri. Sí, seguro, porque hablábamos, me acuerdo, una de las primeras era la del Fondo Monetario Internacional, que vino el crédito, o sea, 2018. Tengo dudas si fue en el 2018 o en el 2019. Capítulo 1. No cree. 2019 me parece fue. Capítulo 1 fue el 1 de octubre de 2019. 2019. Ya había perdido la elección, pasó, ya era el fin de alguna manera. Mira, casi se emociona Zayat. Bien, y estamos hablando hoy, el capítulo del domingo fue, por lo menos el macrismo está herido de muerte, ¿no? Sí. Claramente una derrota muy taxativa tuvo, ¿no? Catástrofe. Yo voy a decir más. Catástrofe. Sí. Macri es un Terminator. Para mí lo de Macri es una capacidad de destrucción que supera a la de cualquier líder del peronismo. Así lo hago bien amplio. Digamos, vos fíjate, primero a Rodríguez Larreta, ¿no? Lo liquidó. Después a Patricia Bullrich, también lo liquidó. A su primo, Jorge Macri. Bueno, ¿qué más? Quiso hacerlo con Milei, no pudo. También es cierto que en la intención, en la hoja de ruta que vos diseñás de Macri, en la hoja de ruta estaba también Milei, ¿no? Sí. Cuando se hace el pacto de Acasuso, una especulación de la cual yo compartía, quiero decir, y me equivoqué, pensaba que Macri le iba a copar el gobierno y que Milei iba a ser casi como una figura decorativa. Bueno, que fue muy interesante lo que ocurrió muy rápidamente porque Milei me parece que la vio. Ahí siempre hay como una gran duda. En esa semana donde está Milei definiendo el gabinete, Macri se fue a Emiratos Árabes. Y en esa semana se hace un cierre, que yo creo que es el gran cierre de este proceso del PRO, como el capítulo 0, que es cuando la fórmula. Bullrich arregla su incorporación al gobierno de manera bilateral en un mano a mano con Milei. Y ahí me parece, ahí empieza a quebrarse, o ahí empieza a escribirse en términos políticos, porque yo creo que
se había definido en términos electorales en el balotaje, está primero la migración de votos, y ahí me parece que Burri olfatea muy rápidamente que lo que viene es por ahí y ya no es Macri. Y los invito a ver, ya para dar un punto de conversación, porque me parece que es muy gráfico, un mapa, que hay un informe que hicieron unos colegas. ¿Cuál? Son los dos mapas son casi dos mapas de calor, podríamos decir. El primer mapa define dónde ganó Santoro y dónde ganó Adorni. Siempre Describilo. esas medidas son un poco antojadizas porque en algún lugar ganó por mucha diferencia, en otro lugar ganó por poca diferencia, pero sirve para dibujar un poco el esquema. Norte-sur, es bastante claro lo que es Adorni y Santoro. El medio de la ciudad empieza a volverse un poco más difuso, pero el segundo mapa que vemos ahí está definido por sectores sociales, por necesidades básicas insatisfechas. El violeta son los más altos, los azules los que le siguen, y así va bajando hasta estar en rojo en la zona sur. Si haces el cruce, te aparece algo que puede ser muy obvio, pero que no lo es tanto, que hay naturalmente una preponderancia de lo que es el territorio donde ganó Adorni en los lugares más altos, digamos con mayor poder adquisitivo, o por lo menos con menores necesidades básicas insatisfechas, y mejorar la performance de Santoro en la zona más baja, con necesidades más altas, pero vuelve a aparecer como zona gris en medio, ¿sí? Los sectores medios. Y ahí hay un gran dato que tiene que ver con el resultado en Caballito, para marcar una anomalía, que lo termina ganando Adorni. Y era un territorio donde se imaginaba. Yo primero quiero hacer una observación para después meternos en lo territorial. Pero este mapa, que por un lado es mentiroso respecto a que no necesariamente marca los volúmenes. Te voy a decir cuál es la mentira. Hay otra mentira de fondo. Sí. Es que está dividido el voto del PRO. La y de quiero ver en octubre. Exacto. Por eso. Coincidimos los tres, era mi observación. Esa era la observación. Yo quiero el primer lunes después de octubre, el 27 de octubre sería. Ver ese mapa. Vamos a ver ese mapa. Naturalmente eso yo creo que es un dato Todo violeta. fundamental, porque es algo que hablamos en otro momento. Decíamos esta historia de que yo citaba a un dirigente porteño que decía: el peronismo, si quiere ganar en algún momento la ciudad de Buenos Aires, lo primero que tiene que hacer es cambiar el régimen electoral y que no haya más balotaje. Es una forma de simplificar, pero me parece bastante enunciativo. Disparo acá de este dato porque me parece que dice muchas cosas. Lo primero que dice, que claramente empezó a producirse, por eso voy a Bullrich, la migración casi definitiva de lo que era el voto del PRO a sentirse muy cómodo votando a La Libertad Avanza. Y la otra pregunta es cuánto puede aspirar el peronismo, o si tiene garantizado, ¿sí?, que sigue siendo la principal y mejor oferta para los sectores de necesidades básicas insatisfechas. Voy a tirar un dato más, simplemente para mencionarlo. Cuando mirás las comunas, te vas a la puntita de abajo, el barrio más al sur, que es Villa Riachuelo, ahí ganó Adorni. Entre Soldati y Lugano, el de abajo de todo, que es una B. Hablando de la Comuna 8. La Comuna 8, la B, que está pegada a Lanús, ahí ganó Adorni. Y un dato que tiene que ver, que también los que miran el comportamiento electoral, que cuando mirás la zona sur, Adorni también mejoró comparativamente el caudal de votos ante las experiencias. Bueno, diciendo Adorni, claramente este es un elemento para mí que introducís, Cucho, central. Sí. Milei jugó un pleno. Milei, con una voracidad de poder que desconocida en la historia reciente de la Argentina, sí, un emergente de estas características, la campaña era Adorni es Milei. Claro. Y él festejó con el gabinete completo. No es que dijo: mira, andá vos, Manuel, si perdés vos. Claro. Y si gano, gané yo porque te puse, que hubiese sido la táctica. La tradicional. La tradicional. Andá vos, andá a pelear, yo te tengo el saco. No. Adorni es Milei. Claramente. Nacionalizó la campaña. Le quisieron tender una trampa, entre comillas, los Macri o Jorge, adelantando la campaña. Al desdoblarlo. Con el desdoblamiento, que me gustaría que profundicemos Ya nos vamos a meter en el sobre el tema de desdoblamiento. Y no cayó la trampa. O mejor dicho, jugó a fondo. La terminó ganando. Todos imaginábamos cuál era la expectativa de esta elección. Era como el aspaso de la derecha. Claro. Entre Milei y Macri. Bueno,
la ganó Milei, duplicó. Y duplicó entre otras cuestiones porque jugó a fondo. Sí, sí. Y también, porque lo dice Milei en un momento cuando plantea esta historia del PRO ya es un instrumento obsoleto, y para los propios dirigentes del PRO, dice Milei, el PRO es un instrumento obsoleto. Me parece que termina de completar este giro de aquello que empezó a manifestarse en el balotaje cuando absorbió los 23 puntos que había sacado Patricia Bullrich, termina de consolidarlo ya no como un voto prestado, sino como un voto mayoritariamente cómodo en votar a... Una cosa que pase eso en los papeles y otra cosa que pase a la acción. Yo creo que la novedad política es eso. Es que yo siempre decía, pensá, en 20 años el PRO 18 elecciones no perdió ninguna. Claro. Ahora salió tercero. María Eugenia Vidal sacó 47 en el 21 y vos hablabas con alguien del PRO, te decían que era una mala elección porque no habían superado los 50 y hoy salieron terceros. Yo siempre decía, el PRO es el PRI, digamos, era un partido imbatible, era el partido de Estado en la Ciudad de Buenos Aires, era como habrían logrado lo que logró, no sé, los dirigentes del conurbano peronista en sus municipios, ¿viste? Que no se discuta en términos electorales su liderazgo. Era mi duda que yo tenía con respecto a las elecciones. Me acuerdo que en algunos episodios anteriores que yo pensaba que la marca, y pensaba y sigo pensando que lo que pensaba era lo correcto en ese momento, era muy fuerte la marca amarilla. Es como vos decís, durante 18 años estuvieron ganando. Imbatibles. Claro, y además, y siempre iban a votar al PRO, y los que iban a votar amarillo querían votarlo, no es que solamente era, bueno, porque fíjate que el peronismo puso todo pasteurizados, digamos, dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Pero independientemente de esto, iban a decir, no, yo quiero votar a Macri, yo quiero votar a Rodríguez Larreta. Y entonces decía, bueno, que en última instancia, aunque pongan a los Penato, que es una mala candidata, bueno, que igual iban a poder pelearla, y no la pelearon. Fueron arrasados. Sí, vale decir, también capítulo, es la peor gestión municipal de todo el ciclo macrista, ¿no? Vos sabés que había un dato que... Jorge Macri, a todas luces, una gestión de lucida, Un ¿no? estudio que tenían ellos mismos les marcaba que la imagen de Macri estaba en el orden del 45 o 46%. ¿Cuál? ¿Qué Macri? De Jorge Macri, de la gestión, estaba en el orden del 45 o 46%, más bajo que todas las gestiones anteriores, pero el dato durísimo era que solo un tercio de esos que veían bien la gestión del gobierno estaban dispuestos a votar los candidatos de la gestión del gobierno. ¿Qué fue lo que dio? Del 15% que votó. Digamos, ahí había como un desacople entre decir, bueno, está bien, la gestión está más o menos bien, me termina gustando, qué sé yo, puede ser la idea del PRO. Y ahí sí, y este 15%. Tiene que ver con el mandato. Nosotros estuvimos hablando, yo por lo menos estuve hablando sistemáticamente de cuál era el mandato de la elección. Lo que gana Milei es primero establecer cuál es el mandato de la elección. Que el mandato de la elección era, claro, ¿Kirchnerismo nosotros? Sí, era apoyar a Milei o rechazar a Milei. No había lugares intermedios y ese me parece que era... Polarización. Ahí gana. Ahí gana, digamos, diciendo qué es lo que se está votando. Alguien me planteaba también, abriendo un escenario hipotético a futuro, que también puede ser que la elección no se haya visto como una amenaza para el gobierno de la ciudad. También. Que haya habido cierto votante del PRO que votó a Milei porque se estaba eligiendo Milei o kirchnerismo y entendió que era movía muy bien. Pero no vuelve más. Es muy difícil volver. Movió muy bien el voto activó muy bien el voto estratégico a partir del mandato. Nacionalizó la campaña. Bueno, nacionalizó la campaña. La campaña no era contra Jorge Macri, la campaña era contra Cristina. Nosotros o el kirchnerismo, nosotros o el kirchnerismo. La nacionalizó. Sí, sí. Yo siempre hago una especie con mis compañeros del show radial, hago una especie de psicodrama, le digo, hagamos de cuenta, claramente es un acting, que somos gorilas porteños, o sea, lo cual está todo bien, no gorila como descalificación, antiperonista, o sea que no nos gusta el peronismo y vivimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su mejor instrumento para votar? Claro, ¿a quién votarían? Milei. Claro. Claramente. Bueno, Sí, esa respuesta es lo que que nosotros ocurrió. nos hacemos, haciendo un psicodrama, claramente, ¿no? No, es lo que ocurrió. Es un mejor instrumento, digamos. Sí, lo que yo creo que se presenta como un dilema para el peronismo y quizá una autocrítica o un llamado a atención para el peronismo es que
la Libertad Avanza viene logrando niveles de adhesión en sectores históricamente peronistas que no lograba el PRO. Esa es una Que no novedad. lograba el PRO. ¿Te parece? Sí, y hay ¿Será? un dato que es una explicación que A me ver, la dio ¿dónde? ayer Disculpame, yo para tratar de entenderlo, por eso digo si es así. Vos ves la distribución de votos, juntalo, digamos, derecha y peronismo, izquierda, y más o menos es muy estable Sí. en la ciudad de Buenos Aires. Lo Entonces, que- ¿qué es lo que se pierde? No, primero que empieza a verse mejores votantes en zona sur, también han Si tenido también mejor. ganaba el PRO, todo la zona sur. No necesariamente, por eso digo, pero cuando había una sola oferta, de la derecha, le permitía en elecciones de jefe de gobierno ganar, no necesariamente, por ahí ganaba las comunas, pero no ganaba la zona sur. De hecho, a las últimas elecciones tampoco ganó las comunas de zona sur. Pero déjame agregar un dato que que me parece que se cruza y es muy interesante. Estoy pensando quién me lo dijo, pero bueno, no me voy a acordar. No importa, que la hay que, un vive en fenómeno- Manchester, la que vive en Manchester no le importa. Se mezcla una mirada que es los sectores de menores ingresos o los sectores pobres, digamos así, a grandes rasgos, con los sectores jóvenes. Y lo que claramente está ocurriendo es que el sector joven tiene más predisposición a votar a la Libertad Avanza. Como hay un maridaje bastante habitual, que lo confirman todos los datos estadísticos, entre los jóvenes hay mayor cantidad de pobres, eso sí hay un vínculo ahí que se da en esos votantes. Igual, con respecto a ese tema, para mí el dato, estamos utilizando un lugar común, pero esto lo estamos grabando un martes, la elección fue el domingo, el dato más sintomático de todo, vamos a coincidir todos, y hay mucha tela para cortar y mucho para analizar, mucho para ocultar ahí, es el nivel de presentismo. Ese es el nivel de ausentismo, quiero decir. Sí. El nivel de participación fue un nivel muy, pero muy bajo, y el nivel de participación, hoy estuvimos hablando casualmente en la radio ahí con el compañero Jorge Duarte, que hizo una investigación, hizo un cruce de franja etaria Sí. y nivel socioeconómico, se dio casualmente entre los jóvenes de menos ingresos, Sí. donde el nivel de participación fue muy bajo. Sí. Hay varias razones, me parece, para analizar ahí en el nivel de participación. A ver. Primera cuestión, es la primera vez que se vota en estas características. Claro. Siempre se votó al legislador porteño con la elección federal de diputado nacional. Total. O sea, pareció una manera, Jorge Macri inventó algo que hasta ahora no existía. Tanto es así que mucha gente, bueno, nosotros trabajamos de esto y tenemos que estar No informados, sabía. pero mucha gente naturalmente no sabía qué se elegía. Pensaban que era para diputado Claro, nacional. porque subyace detrás de eso es que no sabemos para qué funciona la legislatura de la Ciudad de Claro, Buenos Aires. claro, Porque claro. al final del día es no sabemos qué votamos porque no sabemos para qué funciona. No sabemos que existe. Bueno, vos que sos uno de los tipos más informados de la Argentina, vos también, si yo te digo anotame en un papel acá, antes que termine el programa, 10 legisladores, Nah. No. Pero dale. eso es segundo. primera cuestión. Es una cuestión del el nivel de participación. Para mí, teléfono para Kicillof. Porque también el 7 de septiembre, decisión que tomó Axel. Kicillof, claramente, ¿no? Así como la anterior la tomó Macri, Jorge, esta la tomó Kicillof. Digo, Sí. para el 8 de septiembre hay que poner la carita, ¿no? Por una decisión de arquitectura o de estrategia electoral. Sí. Pues yo ya veo que hay muchos que están ahora arrollando el barrilete. El barrilete, como diciendo, no es tan así. Nunca se votó en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires va a haber 8 elecciones. Sí, claro. Porque son 8 boletas diferentes. Y probablemente lo mismo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires se replique en la provincia. Que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires Sí, las no dos sepan cosas. Las dos cosas. Que se ultranacionalice que va a pasar y que a eso. su vez tenga este componente que... ¿Cuál va a ser la básicamente- campaña del mileísmo? Echemos a los kirchneristas. Claro. Yo lo que tengo y más, como- y ahí lo tenés, porque acá fue un invento en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no existió el kirchnerismo, no ganó el kirchnerismo, nunca estuvo en el gobierno el kirchnerismo. O sea que acá fue un invento exitoso. En cambio, la provincia de Buenos Aires no, está. Y está gobernando. Y está gobernando hace 6 años. Sí, también que hablamos la otra vez y citamos el caso del Plan B, que propiamente el PRO comete el error de desdoblamiento con una hipótesis que debería haber verificado anticipadamente y con la historia que era muy difícil localizar una elección, hacer provincializada una elección en Cava o en Provincia de Buenos Aires, cosa que no existe. Yo vengo repitiendo en estos días, podés provincializar en 22 distritos de la Argentina.
menos en Cava y menos en Provincia de Buenos Aires. Siempre eso va a ser nacional porque todos los resultados ahí son nacionales. Lo que me quedo, para cerrar por lo menos de mi aporte, yo vengo desde el domingo a la noche teorizando que no hay ningún argumento que a mí me haga pensar que los que no fueron a votar hubiesen votado distintos que lo que fueron a votar. Es decir, no es que una ausencia, que si la comparás año a año, elección a elección, hay un dato ahí que hacen algunos colegas, Facu Cruz y demás, diciendo que lo que hay que comparar es con la concurrencia de 66%, no de 70%, 66%, porque tiene que ver con la incorporación de los extranjeros, el mapa de extranjeros, como una medición distinta, que la elección anterior fue 66%, son 13 puntos menos. Yo no veo ningún elemento que a mí me permita decir que si hubiese votado 70% o 66% el resultado hubiese sido distinto, porque como suele ocurrir con los indecisos, el comportamiento electoral es más o menos parecido con el que va a votar y con el que no va a votar. Puede haber tenido una motivación un poco mayor aquel que fue, la teoría del voto intenso y toda esa discusión. Pero quiero retomar, discúlpame, si cerraste ese capítulo. No, para que... No, quería hablar un poquito de Santoro porque subyace, me parece. Sí. Hay que analizar un poquito la campaña de Santoro, ¿no? Una campaña, vos dijiste, descafeinada, Sí. pausterizada. Lo que pasa es que el final no hizo nada, hizo la plancha. Eso es el tema, porque pensaban que creyéndole a los encuestadores, a los amigos de Toto. Y ya Qué planchazo. Y pero- Esto en Uruguayo no pasaba. Pero lo que pasa es que Esto en ustedes, Uruguayo no lo que pasaba. pasa es que ustedes dos se hacen los boludos con los encuestadores. Pero la verdad, aparte Iba a también citar lo alguno, tiro, casualmente. lo tiro y tú dices, no, estuvieron cerca. ¿Estuvieron cerca? Sí, los últimos días estuvieron vendiendo durante 3 meses que Santoro estaba primero. Te voy a decir Y que la pelea era por el segundo lugar. ¿Verdad o mentira? Sí, no, bueno, ok, te voy a ahora decir eso. siga. No, es cierto lo que vos decís. Alguien que hace un traqueo diario de estudio de opinión pública, Sí. que lo organiza alguien que tiene mucho prestigio, se llama Marcelo Escolar, y hay un Sí, sí. dirigente político de la provincia de Buenos Aires. Inteligencia analítica. Exactamente. Que hace un traqueo diario. ¿Qué me decía a mí la semana pasada cuando yo conversé con él? Antes de presentar los candidatos, y se sabía que Santoro iba candidato, la diferencia de Santoro era de 9 puntos. Cuando empieza la campaña, es de 7 puntos. Una vez que están presentados los jugadores en la cancha, era de 7 puntos. Cuando empieza este proceso que vos contás, Cuchu, en la última semana cuando conversé, dice, nosotros lo tenemos a Santoro 2 puntos arriba de Adorni. Bueno, ese recorte se dio. Lo que te dicen los que hacen estudio de opinión pública, bueno, está la foto y está la película. Claro. La foto está ganando, la película está recortando. Y terminó pasando. Y Santoro, sabiendo eso, pone la palanca, lo que se dice en la jerga, la palanca en boludo, no hace nada. De hecho, las últimas 3 semanas de Santoro, no hizo campaña. Me dijeron, esto Sí. es irrepetible, que No lo contábamos. llegaban encuestas donde daban un resultado más complicado Y para Santoro y se las escondían a Santoro. Eso no se puede hacer. Estamos muy en contra de No eso. se puede decir ni decir. No, y además, a ver, vamos a decirlo de esta manera. No, porque yo creo lo que es cierto que si funcionó una buena estrategia de pero era voto, para cagarlo, porque de voto no- estratégico, Pero no, escuchame tiene una que ver con cosa. otra dimensión de un candidato que por ahí Sí, no, pero tenés que hacer campaña. no soporta Se está discutiendo lo nacional. El eje es lo nacional. Sí. Y Santoro estaba al lado de parecía un recolector de residuos, ABL. Sí, sí. Estaba, a ver, Milei juega a fondo. Macri se siente amenazado. Juega a fondo. Y Santoro escondió a Cristina, escondió a Grabois, el escondió a color. Kicillof. El color. Cambió el color. Que Se pasó a ser escondió verde. él también. Y además cuando le preguntaban su identidad decía alfonsinista. Tengo una ¿Qué significa ser alfonsinista? Es el Alfonsín, no sé. una observación de naturaleza numérica también. Santoro sacó 23 y pico. Sí. Vino Sí. con los tapones de punta. Ganó mejor. ¿Yo? Tuvo- ¿Por qué? Te dije. No, bueno, voy a empezar Pero con algo la de lo que parte- dije. Bueno, No, está pero- bien. ¿no verifica? Lo Lo que mío es sí- lo que sí Junta. quiero Él es, puede ser Rogel. No. Para mí hay un dato que... Roquia. Para mí con Santoro Roquia, pasó esto, Roquia. con el resultado pasó esto. Santoro podría haber ganado con 27 y Sí. si festejaba con 27 se equivocaba. Perder con 27
también no me parece que sea la muerte total. ¿Por qué lo digo? Porque voy a poner los anteojos, así que ¿pero por qué lo digo? El latazo. ¿Por qué lo digo? Porque también es cierto que el peronismo viene teniendo resultados a la baja en todos lados, y si vos comparás lo que sacó Santoro, que mejoró incluso a la propia performance del peronismo en otras elecciones similares, uno puede decir que Santoro, ya el hecho de haber mantenido el volumen de voto en elecciones legislativas, Sí. ¿sí? Ya lo pone comparativamente mejor que otros. Si vos me decís, la gran pregunta con Santoro era cuánto era el piso del peronismo y cuánto le aportaba ese Está bien. piso del peronismo. Santoro fue las últimas 3 elecciones encabezando la boleta, ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Era el nombre de él. No es que iba él en la boleta, sino encabezando él. Sí, con matices, porque Está bien, no, está bien. sí, sí. Está claro que esta Sí, sí. elección es Era él, particular. más él que nunca. Esta elección, entre otras cosas, una decisión que tomó la campaña. Escondamos todo, escondamos a todos los candidatos. Es Santoro, Solo Santoro, Santoro. Santoro, Sí. Santoro. La tercera vez que va Santoro, ¿no? Sí. Bueno, Santoro sacó 419.285 votos. Sí, Él en la boleta, ¿no? sí. En la que fue de jefe de gobierno. Ya sé que estoy comparando pera con manzana, pero también iba él en la boleta. Sacó 577.000. Sí. Esto mío, esperá. 225 votos. Ahora 340.000. Sí. Y el anterior. Y el anterior, que él fue en la boleta encabezando cuando militaba por el albertista, ¿no? En Diputado el 21. Sí, 21. Lo puso Alberto ahí además. Sí, ¿no? sí. ¿No? Él y Tolosa Paz en el otro. Sí, cuya condición para encabezar la lista eran su relación con el presidente, ¿no? Sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Bien. Sacó 461.514 votos. O sea, en términos, los partidos se ganan con goles y las elecciones se ganan con votos. Bueno, no, para mí no vale esa cuenta. No vale esa cuenta cuando vos tenés un porcentaje mucho menor de concurrente. Digamos. Ahí sí tenés que ir al está porcentaje. bien, pero para mí tenés que ir al porcentaje. Está bien, pero parte de la no concurrencia, capaz que tiene que ver con otro de los errores que cometió la campaña en Santoro, es que no movilizó ni a su base electoral ni a su militancia. Me parece que atribuir a un solo candidato a la baja concurrencia... No a un solo candidato, pero fue candidato. No, a un solo, digo, a un solo partido. No digo que la razón de la... Vos tenías una mega oferta electoral, tenías 16 y tenías ganas de ir a votar, lo que yo creo que ocurrió, por eso para mí la baja concurrencia no tuvo que ver con los candidatos. Yo creo que es una cuestión sistémica. Pero yo creo que lo que pasó peor, fue que nadie supo de qué se hablaba y lo que hablaba no le interesaba en absoluto a un porcentaje muy amplio de los votantes. Quiero decir que para mí, respeto el dato, me parece que en estos casos, con un cambio tan notable de concurrencia, hay que ir a porcentajes, no hay que ir a cantidad de votos. Pero lo que yo digo es, la baja concurrencia, el poco apetito social de participar del proceso electoral, es de todos los candidatos. Sí, digamos. claro. A eso, bueno, lo que te quiero decir es que te estoy comparando Santoro con Santoro. No, ya sé. Hubo más gente con ganas de votar a Santoro en las últimas 2 elecciones que en esta. Es un dato de cantidad de goles por campeonato, por si fuera fútbol esto. Sí, ¿Cuántos goles por campeonato hizo en el 23 y en el 21, comparado a lo que hizo actualmente? ¿Puedo decir algo en términos generales sobre lo que le pasa? Porque es un tema central para mí. Por eso, oposición o, si querés, al peronismo en la amplia franja de ideología y todo. Hay una exagerada, me da la impresión, búsqueda de ingenieros electorales sobre cuál es la mejor táctica y estrategia para cada una de las elecciones de acuerdo al distrito donde está. Entonces, no, a Cristina la borramos, cambiamos el color. Mirá, acá hay no hay esa idea de lo como es el peronismo, de esta cuestión aluvional, de decir, bueno, hacé de todo. Digamos, hay como una suerte de querer profesionalizar lo que es un partido que no podés profesionalizarlo, si querés. Eso fue el PRO para la Ciudad de Buenos Aires, con Macri, pero con el peronismo y el kirchnerismo, y si querés el peronismo en amplio espectro, la verdad que es territorial, es de punteros, es de la ingeniería también electoral, es de todo. Y entonces acá es como que se dice, bueno, llaman a los expertos
En este caso fue el catalán, estuvo con Jorge Macri. Antes estaba con Cristina. Entonces el experto, Con Massa. entonces el experto y el encuestador le dice, bueno, esto es lo que tienen que privilegiar y entonces. No, igual en el peronismo me parece que ocurrió otra cosa. En el peronismo no lo ocurrió otra encontrás, cosa. entonces, no, pierde identidad para llegar a este punto. Pierde identidad. Cristina. Tengo una Cristina. contradicción con los dos. Tengo una contradicción. Bueno, ahora me lo decís. Para lo último, para poner el sujeto problemático o controvertido. Cristina. Sí. ¿no? Que ni sé si ella quiere jugar o no quiere jugar. Pero vos fijate que la ponen, Yo te digo siempre, cómo fue el la acuerdo. ponen siempre en el campo. Bueno, Cristina pidió que- 3 nombres en la lista y después dijo hagan lo que quieran. Bueno, pero tiene que jugar. Y después si no juega, si dio a no entender, si no ganan, empecemos a probar otra cosa. Bueno. Y tengo entendido que Olmos en privado decía, si no es ahora, ¿cuándo? Recordemos que además, a ver, las condiciones objetivas para que Santoro gane eran muy amplias. Eran muy amplias. La derecha dividida y el peor gestor de todo el ciclo macrista. Ahora yo voy a ir a este punto. Pero también voy para la provincia de Buenos Aires, lo que te Estamos estoy diciendo. estamos hablando Estoy diciendo para de la una provincia de elección Buenos Aires. nacionalizada. Y cuando estamos hablando de una elección nacionalizada, había una motivación que yo creo que estuvo manifiesta, que fue la motivación para ir a votar contra Milei. Por eso para mí hay que mirar el porcentaje, no hay que mirar otra cosa. Después el resto, Está bien, vamos. el resto de los concurrentes, la baja concurrencia, digo porque si no es Si vamos al porcentaje, está súper. te tomo el argumento de eso. comparado. En todos los estudios de opinión pública, estamos citando a los encuestadores, pero es el elemento que tenemos que hacer. Todos los estudios de opinión pública, vos- Sí, yo hablo de los economistas, o sea, es lo mismo. Sí, estamos bien. los econochantes. Bueno, los encuestadores, todos los estudios de opinión pública indican que más o menos el antimilismo en la ciudad de Buenos Aires es 45, 50, 52. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿El anti? El antimileísmo, o sea, los que se enfrentan en contra, los que están en contra de Milei. 50 y 50 por el 50 y 50, Sí, ponele. sí. Vamos 50 y 50. 45, 55, Yo creo ¿querés? sí, yo creo que es un poco Bueno, menos. Un 45, poco menos. sí. Bueno, no logró retener ni siquiera detrás de sí todo el voto. Bueno, antimilei. porque fue una discusión que lo vimos la semana pasada. Yo traje una torta con eso que tenía que ver cómo se ordenaba el voto. Porque estaba la discusión del mandato. Porque vos después, capaz que tenías gente que votaba a Larreta que era anti-Milei, tenías a la izquierda que era anti-Milei. Y no quiero decir que Santoro, yo creo que tenía un techo en un momento. Cité un dato que era 39, porque un 39% era los que eran anti-Milei y anti-Macri. Ese era como el contorno continental de votos al que podía aspirar Santoro. Y estuvo lejos de eso, claramente estuvo muy lejos. Estoy hablando de la comparativa y evidentemente tendría que haber tenido una expectativa mayor. De todos modos, insisto con estos datos, me voy a basar exclusivamente en los porcentajes, porque me parece que tiene que ver con, es un antojo mío tomar como porcentaje válido los porcentajes, y si tomo los porcentajes y miro lo que han sido anteriormente los resultados de los peronismos, me voy si querés a Chaco, donde estaba jugando Coqui, que perdió 10, 12 puntos comparativamente. No me parece un mal resultado que Santoro haya sostenido, incluso levantado un poquito el nivel comparativamente hablando de proporciones, ¿sí? Porque entonces también con Coqui vale lo mismo, votó el 56% en Chaco y sacó 35 Coqui. ¿Por qué le vamos a aplicar otra lógica? A eso voy yo. No. Sí creo, con el dato consumado, que se relajaron y que la estrategia de subestimar el voto útil del otro lado fue fatal, porque no la calificó, o no Pero la a esta altura no dimensionaron, podés o no supieron subestimar, pero si después de las elecciones Sí, Fue la presidenciales. decisión municipalizar la narrativa. Hacer la campaña al lado de los tachos de basura como si fuera que la sociedad argentina está debatiendo quién te junta la basura. Total. Eso fue un coincido, error yo grosero coincido que con cometió Santoro y los que diseñaron la campaña de Santoro. O sea, a ver, cuando vos pateás un penal, lo pateás vos, ¿viste? Sí, O sea, sí, no claro, hay que claro. después decir, no, la pelota me la dio fulanito, el arquero es muy bueno. Bueno, pero entonces con esas lógicas, y yo vuelvo sobre esas estrategias de un peronismo pasteurizado, decir, bueno, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Pero Aires? Santoro lo dijo, mi modelo es el cordobesista. Bueno, Sí, ¿y sí. qué Estamos pasa? hablando
Pero el yo peronismo anoche le- cordobés acompañando a... Saltemos a la provincia de Buenos Aires. Anoche él hizo, perdón, y cerramos con esto. Basta de Santoro. No, pero pará. No, porque. ¿No quieren hablar de la provincia de Buenos Aires ustedes dos? No, ya. ¿Qué pasa? ¿No quieren hablar? Yo tengo información. Yo tengo un par de cosas para hablar de la provincia de Buenos Aires. El Pero digo, cuaderno de... Yo quiero hablar de la provincia de Buenos Aires, que Yo ahora leo- esa es la batalla que viene, es Yo leo- la batalla principal. Leo Cenital y lo leí, el quilombo que armó Totó van a ser Ibáñez. los dos candidatos, ¿qué querés? Bueno, te la jugaste toda, todo el prestigio que acumulamos en Truco Gallo, te la jugaste Y ahora todos lo repiten. todo. Vos dijiste que Cristina va a ser candidata en la tercera En la tercera. y Y Massa que en la primera. Massa va a ser candidato en la primera. ¿Lo afirmás acá? Sí, fue Mirá lo que que está grabado. Fue lo que se charló la semana Bueno, pasada. y Yo vos querés- llego con ese dato porque fue lo que se acordó ahí. Es más, ¿Qué? ¿Y vos había habido una previa que cuando Cristina lo tira en la reunión en Ezeiza con los intendentes, que contamos ampliamente en mano a mano, le dijo a Massa, voy a girar tu nombre también como una especie de doble jackpot para está todo resuelto. Y la semana pasada me dijeron, esa es la decisión tomada antes de la elección de la ciudad de Buenos Aires, sobre dos conceptos. Primer concepto de que, como se nacionalizó la ciudad de Buenos Aires, se va a nacionalizar la provincia de Buenos Aires y necesita jugadores de volumen. Y después también es una especie de ultimátum a Axel diciendo, los dos principales territorios hay dos jugadores que tienen su propio volumen. Podemos traducir, perdóname, para Yo- lo que desconozco, para. ¿Qué es la tercera y qué es la primera? Conurbano Sur y Conurbano Norte Oeste, la primera. Conurbano Sur, decime Sí, 3 o 4 Berazategui, distritos. Tenés de Lanús, Matanza, Lanús, mitad de Matanza, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Bueno, Esteban Echeverría, Almirante Almirante Brown, Uno Ezeiza. y la 1. Y la 1 tenés zona norte, el ¿Qué corredor sería? norte. de José Cepaz hasta Sí, el corredor Tigre, norte, todo lo que es San Isidro, San Vicente Martín, López, 3 de febrero. San Fernando, Tigre. Pilar, vas hasta la parte de Matanza, Morón, pegado a Matanza, Morón, la parte de 3 de febrero y la parte de San Martín. Eso es primera. Eso es primero. Bueno, listo. Ahora. Larga para allá también porque sigue más arriba. No, bueno, pero está bien, pero esto para una referencia de lo que están escuchando y viendo. A ver, sobre esa cuestión, sobre esa interna, la percepción que yo tenía conversando con algunos del quisilofismo y conversando con alguien cercano a Cristina, es que la decisión de Kicillof era enfrentar a Cristina, que Sí. casi que era una decisión tomada. Cortó amarras, Axel con Cristina. Ese episodio fue el 17 de octubre del año pasado, cuando se especulaba con la posibilidad de que haya Una gestualidad. una gestualidad de parte de Axel a favor de Cristina cuando estaba en la disputa del PJ. Es más, alguien muy cercano a Cristina me dice, nosotros estábamos viendo, muy cercano, me dice, nosotros estábamos viendo el discurso, me dice, y me cuenta, me dice, y nosotros estábamos esperando que Axel termine apoyando a Cristina y después pidiendo apertura, o sea, haciendo un apoyo crítico, llamémoslo. Dice, si hacían eso, dice, nosotros terminábamos internado en terapia intensiva. Claro. Como diciendo, esa jugada no la podíamos prever. Claro. Exactamente. Yo creo que había una decisión tomada. Yo creo que los episodios del domingo cambian, porque eso es una luz amarilla que titila para Axel Kicillof. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, con el adelantamiento de las elecciones, el macrismo tiene la posibilidad de perder 2 veces contra Milei. El domingo pasado y en octubre. Y en septiembre, acá, en Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de perder en la mesa de negociación antes, digamos, también. No, me parece que la mesa de negociación que está planteando Milei es una capitulación. Sí, sí. ¿No? Por Sobre lo todo en menos provincia de en Buenos términos públicos, dice, Sí, sí. vengan bajo la marca Violeta. La Libertad Sí. Avanza, nada del Frente Liberal y la Maricoche. Hay una línea ahí para contar igual, que está bien. Pero lo que yo noto es que el kicilofismo tenía la idea de la ruptura. De hecho, se especulaba con la posibilidad de Ferraresi enfrentando a Cristina en la categoría de diputados y un muy buen candidato en la primera, que es Gabriel Catopodis, enfrentando eventualmente a Massa. Me daban como argumento, más me dice, esto pasa, viste, como
Está mal Cada 20 el ejemplo. años. Cada 20 años. Es muy bueno. ¿Qué? La- Pará. Porque la interna peronista, hubo una interna peronista en el 85, que fue Cafiero versus Arminio. Hubo otra interna peronista en el 2005, que fue Chiche versus Cristina, Cristina versus Chiche, Kirchner versus Dualde. Pero Y para ahora se cumplen 20. 95 no. 85, Cafiero. 85, Cafiero Arminio. Renovación peronista de los Bueno, años lo que 80. Herminio. 2005, Dualde. Niño por adentro, Antonio por afuera. Claro. Ah. Menem, Dualde, Néstor, Kirchner, los Kirchner contra los Dualde, y el 2025 se cumplirían 20 Dualde, años de este proceso. Chiche por adentro, Cristina por afuera. Sí, Chiche, en el 2005, Chiche Cristina con la por afuera. marca. Con la y marca. Cristina por afuera. Habría que revisar todo lo que estuvieron en aquel momento en el 2005 con Y Chiche, entonces ¿no? decían lo del Dice, quilofismo. el quilofismo me lo dice, es algo que pasa cada 20 años Sí. y, Hay que hacerlo. y hay que hacerlo y forma parte de cómo se resuelve Hay lo del liderazgo. Y ahora, Y Hay una- ahora, esto es lo que me decían hace 15 días, o me daban a modo de Sí, explicación. lo que vienen diciendo hace tiempo. Hay una presunción que, incluso te acordás que en un momento compartimos una encuesta que tenía que ver un poco con los territorios. Ah, no fue, lo hicimos en Futurock. En ese momento. ¿Cuánto laburo ¿Cuánto, tiene? no? ¿Cuántos Roku tienen ustedes? Eso no conmigo. Él Yo estaba con Julio. el destape, el Escuchame, cenital. pará, 530. pará. No, el tema era. Había una mirada que yo creo que era interesante en ese aspecto, que tenía que ver con que se iba inevitablemente a una fractura del peronismo, a dos ofertas del peronismo, ¿sí? Entendiendo que era un proceso que debía ocurrir. El gran conflicto que yo compartía con los que me exponían este argumento respecto a lo que ocurrió en los dos procesos de internas anteriores, es que daba la impresión que ningún resultado iba a resolver la interna, porque no era que se había un desafiante Kicillof que le iba a terminar ganando a la lista de Cristina 80-20 comparativamente, sino que lo más probable o que podía perder o que podía salir empatado o que podía ganar por 2. No iba a ser una interna que iba a O resolver ganar la y jefatura. perder en otro lugar. O no hay nada que me haga presumir que esa interna resuelve la jefatura, porque si los dos quedan más o menos parejos, no resuelve nada, digamos, en cuanto al recambio, porque hay una vieja historia en el peronismo que decir, y lo puede decir Cristina, ¿sí? Las jefaturas en el peronismo se resuelven con votos. Vení, tocame timbre, ganame y me voy a mi casa. Que es lo que un poco le está diciendo Por eso digo, Cristina es así. a Axel, ¿no? Me querés mandar a mi casa, me querés Está muy jugar, bien. ganame. Porque siempre ocurrió así en el peronismo. Y ese mismo argumento. así como tiene que ser, ¿eh? Y así el mismo argumento que puede decir Axel, yo me arriesgo a eso, puede salirme bien o puede salirme mal. Después lo que uno pone sobre la mesa, como un dato más complicado, yo hace rato vengo entendiendo que esa relación está terminada desde el punto de vista de la confianza y desde el punto de vista de la expectativa mutua. No va a volver a ser lo que fue, pero en política nadie es tan enemigo Sí, la sensación que que uno no puede ser tu tiene- amigo. le da 6 meses. De acuerdo a Cristina, le da 6 meses. Porque es lo que sostuvo cuando fue que le preguntaban sobre Massa. No, lo que pasa es que yo creo que lo que apareció en el medio, que tiene más allá de la confianza, lo dije muchas veces, lo repito con Toñetti porque no sabe lo que nosotros decimos por suerte, es que lo que Axel dejó de ser es el candidato a presidente de Cristina. Entonces, eso para mí ya está resuelto. Ya no es más el candidato a presidente de Cristina. Y eso define también las expectativas incluso del propio Axel, que es lo que puede aspirar o no a partir de esos Habría términos. que preguntarse por qué pasó todo ese fenómeno, ¿no? Que Axel dejó de ser porque podemos decir, casi definido hasta públicamente como un hijo del punto de Sí, vista claro, político, claro. ¿no? Sí, yo O creo sea, que hay un montón de observaciones. Y sé que es un detalle histórico meramente obsesivo de mi parte, pero el problema, la ruptura con Cristina no fue el 17, fue el 19 para mí. No fue lo que no dijo en el acto, sino lo que dijo en la carta del sábado 19, donde pero habló es el acto, de los- después el acto, La reunión de Cristina la reunión de Mata, y donde Axel. le dice traidor, donde dice aquello que de parece Judas. una palabra que
difícil. Y la devolución de Axel en esa carta, que para mí fue más fuerte, porque es lo que yo siempre digo que ocurrió con Kicillof y ocurrió con el tema de la fecha. Siempre Axel tenía esa posición de que su rebeldía era no hacer lo que le pedían. Digamos, en el acto le pedían algo y no lo hizo, no fue más allá de no hacerlo. En la carta me parece que por primera vez él pasa un poco a la ofensiva, defensivamente, más allá que suene contradictorio. Y el mismo cuando pone la fecha del desdoblamiento del 7. Kicillofistas me dicen, esto pasa y si tiene que pasar, pasará, digamos. No vamos a tratar de evitarlo, la idea. Desde el kirchnerismo, el cristinismo, a mí lo que me dicen es, sabemos que Axel quiere romper, nosotros vamos a evitar la provocación. De hecho, toda la narrativa, el discurso público de todos los voceros del kirchnerismo, pongámoslo a Teresa García, es unidad. Sí, todos dicen unidad. El tema este contexto cambió el domingo. Este contexto cambió el domingo. Sí. Porque el domingo, para mí el tema de la arquitectura electoral es determinante. Es como en el fútbol la estrategia. Sí, hoy para mí además ocurre algo que es más grave todavía. Lo digo meramente descriptivo. Hoy, por las condiciones del escenario electoral, es tan o más importante que colabore el peronismo con la construcción de espacios que puedan menguar el caudal electoral de la Libertad Avanza que su propia unidad. Es decir, porque la otra pregunta que hay es que puede ser que la unidad no te garantice de ninguna manera ni ganar ni tener un resultado positivo. ¿Sí? Yo voy a la nota mía del domingo en Cenital, con la conversación era, ¿y Sergio va a ser? Incluso sabiendo que se puede perder la primera sección electoral. Esto te lo afirmaron. Sí, claro. O sea, Sergio va a ir, está dispuesto a ir a perder. Mirá lo que lograron, che. En el contexto de un escenario que en la medida que el PRO y la Libertad Avanza se fusionen los dos universos, ya no los dos partidos, sino los dos climas electorales, lleve a ese contexto. A propósito de Massa, me cuentan esa reunión de 8 horas y demás. Esa reunión fue muy intensa, muy intensa. En la fundación de Alac en La Plata. En la fundación de Alac en La Plata. Participación estelar de la intendenta de Quilmes, Sí. Realmente Intensa. Sí. Intensa en el sentido de sostener sus posiciones, de sostener sus posiciones. Muy Estoy empática. como los oyentes. Muy empática. Estoy como los oyentes, Es muy hablan ustedes empática dos. y muy... Puedo contar esto. en clave. Puedo contar esto. Están hablando los dos en No, clave. puedo contar fue la esto. reunión. Pueden ser más explícitos. Fue una reunión de 8 horas. En una reunión de 8 horas pasa por diferentes Empezó a estadios. las 3 de la tarde, yo te había contado en ese momento que de 3 a 5 Sí, y media sí, está fue bien. bastante amable, a las 5 y media se empezó a complicar y después fue bastante intensa con idas y vueltas. Exactamente. Pero que hubo puteadas, No. que a Mayra lo mandó a la mierda a uno. Tengo que poner yo las palabras, no Yo tengo entiendo. entendido que fue bastante respetuosa, pero intensa. En un momento se empieza a poner... ¿Podemos sacar áspera. la palabra intensa? Bueno, Seamos buenos. Quiero contar que en Dejame algún contar la momento anécdota. a Massa, que estaba presente, le reprochan su pasado claramente antikirchnerista del sector del kicilofismo, y Massa dice, yo la enfrenté a Cristina cuando tenía 54 puntos y era presidenta, Claro. entre otras cosas. Sí. Diferenciándose de Kicillof, ¿no? Porque hay que decir que Kicillof enfrenta a Cristina en un momento donde Cristina Sí. Puedo decir una cosa. tiene una debilidad, porque Cristina, hay que decir, ahora zafó de ficha limpia. Pero la corte la mete en gana. Bueno, lo hemos conversado fuera del aire en algún momento. La especulación que tenía Claro. Cristina hace 8 semanas atrás es que la iban a detener. De hecho, estaban buscando un lugar donde podías eventualmente hacer una eventual prisión domiciliaria. O sea, se está especulando sobre esa posibilidad. Y eso puede pasar. Circuló en algunos grupos de argentinos que estaban en el exterior. A mí me llegó esa información, me había llegado por alguien vía México, de que estaba esa información, gente del Grupo Puebla preocado por esa situación. Sí, de bueno, Cristina, eso incluso puede buscando pasar. alojamiento. Sí. Bueno, ya hay un libro, ¿no?, que está circulando, ¿no? Objetivo Cristina. Vale Se llama El Lofer. Vale la observación con lo de Massa. Yo creo que está bien lo que dice Massa.
él se rompe, que dice Massa. rompe en el 2013, que no era la Cristina del 2011. Es cierto que el último resultado había sido 54, ya no era la Cristina del 54, es un dato objetivo. Pero Cristina presidenta, Es ¿no? cierto la diferencia que marca Gozo, y hay una frase... Eso que dice también- Massa, yo no estoy justificando a No, Massa. y hay una frase que decía Cristina, que cuando le hablaban de Axel y el perdón, ¿sí? Y decía, bueno, pero vos perdonaste a Massa porque hizo lo que hizo y después lo perdonaste. Y el planteo era, cuando nosotros llegamos al sistema, Massa ya estaba ahí. Entonces Massa era, de alguna manera, un objeto con su propia dinámica y podía ir y venir. Y de hecho, en un momento fue y en otro momento era necesario, útil y pragmático traerlo. A Kicillof lo construí yo. Como que la gran diferencia a partir de la observación, porque se pueden permitir algunos desafíos. y que es un otros no. ensamblado político personal de Cristina. Sí. Porque esto es otro detalle que ustedes lo ¿Vas a contar esa anécdota también? No sé cuál te voy a contar. O sea, ¿Anécdota de Néstor? No. anécdota de Néstor no sé cuál. Bueno, contala. No, lo que digo es que en la interna, contala ahora, en la interna, entre Kicillof y la Cámpora, que es una interna que viene de años a... O sea, entre Kicillof y Máximo Kirchner. Sí, Sí. Ponele, si la querés personalizar es entre Máximo y Axel. Es lo más fácil de procesar. Cristina terciaba a favor de Sí. Axel, ¿eh? Sí. O sea, en esa discusión interna, en el momento que se decide la candidatura de Axel además, gobernador, en el 19, donde era un foro donde estaban los dirigentes más importantes del kirchnerismo, había algunos que objetaban la candidatura de Axel en la provincia de Buenos Aires en el 19, y la que termina saldando a favor de Axel Bueno, es Cristina. en el 2023 cuentan que tuvo que tener muchas conversaciones mano a mano Axel con Cristina en el Senado, en ese momento era vicepresidenta, para terminar de cerrar y convencerla, dicho de alguna manera, o transmitirle que era mejor que él pueda reelegir en provincia de Buenos Aires, y logró hacerlo eso contra la voluntad o contra la propuesta o contra la táctica que exponía El Máximo quería que sea candidato a presidente. No sé, Puedo decir dos cositas. Hay que contar lo de Néstor. No, lo de Néstor es una anécdota maliciosa, pero a mí el que me lo cuenta es muy válida, porque me dice que Néstor se lo dijo a esta persona. No había ni siquiera dar el género ¿Se conocían para Néstor y evitar. Axel? Creo que no, ¿eh? Hubo un plano ahí, un tiempo donde hay una coincidencia, que empieza alguna aproximación en el 2009. A mí esta persona hace una observación, dice que hay como un registro, por eso no sé si contarlo, como un registro malicioso, que hubo una referencia a que Axel en su juventud y en sus inicios políticos, cuando el país ardía, había viajado 500 kilómetros para no votar. Aquella famosa participación. Bueno, estaba ahí, 501. el que estaba en esa agrupación es Mariano Alcalde, que es el Sherpa de Axel del mundo. Como que hubo una referencia de Néstor como diciendo, no me gusta alguien que en un momento donde había que ser más política. No hay había que fotos estar- de Axel con Néstor, ¿no? No tengo registro. Además Con el Senda era bastante crítico al comienzo. Al principio. Senda, ¿qué era Senda? Era un... Era el Centro think de- tank sí. de Axel, ¿no? Voy a hacer una para la popular, digamos, porque ustedes estuvieron predominando acá el debate político, digamos, súper estructural, comenzando el inicio con el tema de Milei. Milei está provocando una transformación económica, social, laboral bastante profunda, con un gran castigo a trabajadores, jubilados. Se naturaliza que los miércoles hay que pegarle a los jubilados. Digamos, tenés un gobierno cruel y que gran parte de la población lo está padeciendo. Un reflejo de ese malestar está en el punto inicial que vos planteaste, que era la baja participación. Todo esto que ustedes estuvimos hablando sobre estas discusiones, estas peleas, la pregunta es retórica, pero que tengo la respuesta. Esto aleja a la mayoría, se sienten huérfanos. Digamos, la militancia
política. Y los que no son militantes políticos directamente les genera ya no orfandad, sino que les genera desinterés. Entonces hay como una disociación del mundo de la, si querés, superestructural de la política con lo que está pasando frente a un proyecto político y económico devastador. Eso quería decir. Para mí las internas, nunca es buen momento para hacer internas. Por lo tanto, las internas ocurren cuando ocurren. Y ocurren en las crisis, no ocurren en las bonanzas. Por lo tanto, la interna del peronismo se da ahora porque el peronismo perdió una elección, porque está en plena crisis, porque hay un problema con las conducciones, porque ha sido achicando. Pero no solamente el peronismo, no te hablo solo del peronismo, No, bueno, porque también lo que vos tenés dentro de... Estuvimos hablando del peronismo todo este tiempo, y estamos hablando del peronismo, y estamos hablando de la relación Axel y Cristina. Yo creo que se da eso. Es más, yo soy partidario, y esto meramente opinativo, que las internas cuando se tiene que dar se dan, y que tampoco hay que dramatizar una elección intermedia. Tampoco tenés que dramatizar una elección intermedia. Podés perder una elección intermedia porque así como ganás... La podés ganar, como el caso de Macri. Macri gana las elecciones de mitad de término del 17 de modo No, pero se me están volviendo sobre esas lógicas de la política. Yo creo que empieza a haber una disociación del mundo de la política sobre las necesidades de la mayoría de la población, sobre los intereses de la mayoría de la población, que en otro momento estaba en la interna, estaba en la política, estaba en la movilización. Yo creo que el nivel de ausentismo de la elección del domingo, que es un proceso que se viene dando en diferentes elecciones, se dio en la elección constituyente de Santa Fe, se dio, como lo contaba recién Totó, en la provincia de Chaco, es un síntoma de la impugnación del sistema, claramente. Lo que me parece es, claramente en el sistema de partido político, eso se tiene que articular a través de una oposición, la oposición tiene que construir una alternativa. A mi modo de ver, yo nunca lo subestimé a Milei, he dado testimonio público de eso además, nunca lo califiqué de fascista, nunca le dije loco. Para mí Milei, tengo la duda de si Milei es el reseteo del sistema político y es el nuevo centro de gravedad y todo gira alrededor de Milei. Puede que pase eso y veamos lo que sucedió con el kirchnerismo, que organizaba el sistema político con kirchnerismo y antikirchnerismo, y ya no se organiza de ese modo. Sí, yo creo que... Y puede que en el futuro venga, se organice el sistema político como Milei contra Milei. Hay una idea de frente antifascista. Yo no comparto esa idea. Todavía estás en la transición de los polos, digamos, pero yo estamos creo en un que camino, claramente... estamos en un camino que no sabemos cómo hacer. Sí. No sabemos si Milei son 4 años donde ordena en sus términos la macro y aparece otro gobierno, llamémoslo, con otra racionalidad más parecida a lo que es la historia política de la democracia argentina, de lo cual Milei es absolutamente disruptivo, o una cosa, una novedad. Lo que para mí, Milei, volviendo a tu pregunta, o volviendo a tu razonamiento, Cuchu, es la única persona que está con un programa y un proyecto de poder en Argentina, con plan. El único tipo que hace política y que tiene un plan, o sea, que se levanta a la mañana y tiene los objetivos claros, es Milei. El tipo hizo campaña con una motosierra, no tiene forma parte de su promesa de campaña, cagar a palo a los jubilados, casi te diría. Hasta te diría que no sé si lo votan por eso, yo digo, pero muy probablemente los votantes de Milei, que no son pocos, sí, por lo menos son la primera minoría de este país por ahora, ¿no? Comparten eso, digamos, no les disgusta. Sí, por lo menos no forma parte de objeciones prioritarias a la hora de acompañar o no acompañar. Eso me parece que es lo más novedoso. No sé si están asimilando todo el proceso, están entendiendo en el concepto del sacrificio. A mí hace mucho tiempo, y yo lo repito siempre, Pablo Nopov me dijo ya el año pasado, sí, iban 5 meses consultor de isonomía, sí, iban 5 meses del gobierno de Milei o 6 meses, y me dijo, acá se está dando una cosa extrañísima. La gente le da a Milei lo que no tiene. ¿Qué es lo que le daba? Le daba tiempo a Milei para resolver y administrar las cuestiones de la economía cuando a él mismo no le alcanzaba la guita para llegar a fin de mes. La novedad es la licencia social para el ajuste. Acá hay una novedad política formidable.
que es una novedad política además que humildemente creo que hasta asombra en el mundo. El tipo hizo campaña con una motosierra, la aplicó la motosierra, más licuadora que motosierra, pero motosierra como metáfora de ajuste. No es poca cosa tampoco. Después va a la ciudad de Buenos Aires, principal distrito, diciendo, voy a llevar la motosierra a la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y la motosierra se transforma en un símbolo de escala mundial. Esa es una novedad. Jugando muy bien. Después yo creo que en el juego de las polarizaciones, todas las posturas empiezan a perder nitidez. Es decir, se vuelve más nítida la expectativa, pero no sé cuánto convencimiento absoluto hay en el voto, porque juega con la motosierra como un antagonismo absoluto con la descripción de un Estado enorme e ineficiente. Entonces, porque en definitiva es blanco-negro, entonces juega ahí y es funcional con eso. Y juega con Estados Unidos y el fondo. Entonces ahí es donde también le da esa contención para poder avanzar. No, para mí lo más novedoso, perdón, y vuelvo al principio, es si el comportamiento, lo que ha ocurrido en el último tiempo, sobre todo en el AMBA, ¿sí? Que lo que antes eran comportamientos electorales diferentes entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en el último tiempo se fue haciendo cada vez más similar el comportamiento entre el comportamiento electoral de la capital y de sobre todo el primer cordón a la ciudad. También hay una señal ahí porque evidentemente como gran novedad logra perforar la Libertad Avanza en sectores bajos que, repito, lo que decía hoy, que me parece que para mí es el dato significativo, nosotros siempre venimos viendo como que el gran apoyo entre los jóvenes de 16 a 29, pero ahí hay un punto de acuerdo entre jóvenes de 16 a 29 que además son pobres. Y eso puede estar explicando también que en sectores que habitualmente no tenían ascendencia pueda tenerlo ahora Milei, niveles de acompañamiento insospechados, atípicos para la expectativa que él expresa. Cierre, Tonet. No, muchas gracias. Un placer volver a compartir un estudio con ustedes. Me parece Milei es un fenómeno muy interesante. Yo defino que es el síntoma del trauma, y el trauma es la crisis que tiene la Argentina. Es una crisis que ya tiene muchos años, que no. Y para completar lo que decía de trauma, porque yo tengo una que es que hay dos variables traumas en Argentina, que es la inflación y el dólar, y entonces él avanza sobre precisamente esas dos. Y entonces todo el resto, cuando vos tenés un trauma, y acá voy a cerrar y no vamos a ampliar, bueno, quien te ofrece alivio a ese trauma, no te importa todo lo que te pasa alrededor, porque vos estás traumatizado con el dólar y con la inflación. Entonces decís, che, ¿qué es lo que pasa con los jubilados? Che, ¿qué pasa con los científicos? Che, ¿qué pasa con Tierra del Fuego? ¿Qué pasa con los bueno, es como que no te importa, porque vos estás atravesado. Es medio llevando lo económico, político, a lo psicológico, a cómo te atraviesa. La inflación, yo conversando con Álvaro García Linera y en algún momento una entrevista que le escuché casualmente a José Luis Rodríguez Zapatero, la inflación es peor que la desocupación. Y más en la inflación en el proceso de la Argentina tan extenso. Es como una bomba de racimo. La desocupación es algo que de alguna manera, primero que la desocupación, en términos subjetivos, vos pensás que puede depender más de vos. Claro, o sea, exactamente. Por ejemplo, tenías un trabajo de 100.000 pesos y decís, bueno, voy a conseguir un trabajo que me paguen en 90 o 80. Depende más de vos. En cambio, la inflación no depende de la conducta personal. La culpa la tiene el gobierno, la desocupación la tenés vos. Un poco es eso, a nivel sociológico. Y además es una bomba de racimo, ¿no? Vas al supermercado, te explota la inflación, te subís, ¿no? Consumís. Sí, total. Y fueron muchos años. Bueno, divino este episodio bueno, de Mano a Mano. Gracias, Dani. Especial elecciones. Vuelvo en septiembre, en octubre. La última, le pregunto a ustedes, la última. Si hubiesen sido Kicillof, ¿adelantaban o no adelantaban? No vale pozo vacante. Pero yo lo dije en el primer momento que era una boludez. Bueno. No, yo creo que yo adelantaba. La decisión de adelantar. ¿Desdoblar? No. Desdoblar. Yo creo que la lógica, para la lógica de Kicillof, está
absolutamente definido. Un plan te puede salir mal. Ah. También es cierto. No, digo. Pero entonces vos tenés que ver cuáles son las probabilidades de que te puede ir bien o que te puede ir Déjame mal. completar la idea. Un plan te puede salir mal, te puede salir bien. Sí. Si me pongo en la lógica del compañero Tonietti, No. tener un plan no es poca cosa. Puede ser que no te Tenés que funcione. poner los supuestos. Pero tenés Porque, que poner- porque no. todo lo precedente tan buen fue un inicio que, si querés, nos quedó pendiente. En este título hablamos mucho de Macri, prácticamente no hablamos nada de Macri, porque lo cual está definiendo prácticamente Ya es un dato. por qué se licuó, digamos, por qué ya deja de ser un elemento importante. Ahora, sí es cierto, y no mires el reloj y vos dejás de hacer caritas, No. Jorge, la cuestión es simple. Él tenía un plan y él entendía que si no terminaba 50 mal. minutos. Que si no hacía lo que hizo, terminaba mal. Hay un plan, puede salirte mal y puede salirte muy mal el plan, No, pero tiene un plan. pero cuando estás, perdóname, y vos sabés mejor que yo, cuando vos estás en política, claramente tenés varios planes, entonces vos ves qué es lo que te puede salir mejor, qué es lo que te puede salir peor. Digamos, están los tiempos en la política. Después me Estás digas. pensando, no, pará, déjame terminar. Estás en los tiempos que vos pueden ser el 2027 o estás en el 2026, en el 2023, 2024, cuando estás viendo. Digamos, hay una cuestión de tiempo, de momento, de qué es lo que vas a hacer. Digamos, eso en la política, estamos hablando de la superestructura, yo me quiero alejar de la superestructura, eso lo evalúan. Y entonces en esa evaluación lo podés saber y cuál pueden ser las probabilidades. Muchas veces las de cosas tener- son mucho más sencillas. son más tener la emocionales, bueno, son- está son bien, más, pero eso son las probabilidades. El 7 de septiembre la elección. Sí. Bueno. El 9 estás acá. El 9 si me invitan, por favor. Si querés, Un nuevo episodio de Mano a Mano, Ibáñez, Sayat, Tonietti, Ibáñez, Tonietti, acá, en Mano a Mano. nos vemos.